Radio Pasión US te da la bienvenida a Maitri, el arte del bien amarse. Autoconocimiento y desarrollo del ser con Gina Navarrete. Te acompaño de corazón a corazón. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿cómo estás? Soy Gina Navarrete y te saludo hasta el lugar y tiempo en el que te encuentres, de corazón a corazón. Estamos en Maitri, el arte del bien amarse, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Me da mucho gusto saludarte como siempre y en esta ocasión vamos a platicar acerca del eneagrama. Tal vez hayas oído hablar del eneagrama, tal vez no. Recientemente en la Ciudad de México estuvo Borja Vilaseca y Borja Vilaseca es un chico de 41 años que tiene diversos proyectos de educación a nivel mundial, principalmente en España y en Barcelona, en donde tiene el Instituto Borja Vilaseca y ha creado un programa también que se llama Cuestiona. Y es el fundador también original de la academia a nivel internacional, la Academia con K, y ha escrito también diversos libros. Lo importante de señalar a Borja Vilaseca es que es uno de los referentes, para mi forma de ver, que nos llevan a conocer el eneagrama de una forma sencilla, clara, y que nos hace poder relacionarlo con nuestro estilo de vida diario y que lo podamos tomar en cuenta para que, de acuerdo al conocimiento que tengamos de nosotros mismos, poder actuar en los diferentes ámbitos de nuestra existencia y con las diferentes personas y relacionarnos, pero sobre todo con esa base, con el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Es por eso que el eneagrama se me hace una herramienta muy útil y se las voy a platicar de la forma en que Borja la ha presentado. Para poder hablar sobre el eneagrama, antes tenemos que hablar sobre el ego y sobre el ser o nuestra esencia. El ego, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como parte de nuestra personalidad, o sea, es la personalidad. Personalidad quiere decir máscara, persona. Entonces es la máscara que usamos para comunicarnos o para estar en este mundo. Esas distintas máscaras las vamos utilizando de acuerdo a nuestras emociones del momento, a nuestras experiencias, a nuestras vivencias. En algunos momentos pueden ser muy agradables, en otros no tanto. Sin embargo, el ego es lo que nos permite defendernos, entre comillas, de los demás, de los ataques de los demás. ¿Cuáles serían estos ataques? Pues el que dirán, sobre todo, ¿verdad? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? ¿Por qué estoy haciendo tal o cual cosa? Esas generalidades que luego no nos permiten ser quienes realmente somos, no nos permiten ser auténticos porque queremos dar una imagen distinta a las personas o a la persona que sea nuestro interlocutor, ¿no? o con quienes estemos actuando. Yo pienso que el ego lo vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida y más o menos como a los 7 años, o antes, tal vez a los 6, 7 años, cuando empezamos a decir yo, es que ahí lo tenemos más creado, más en nosotros, ¿no? Cuando comenzamos con la socialización y empezamos a armar nuestra personalidad. Y ya después, a eso de los 12, 18 años, el yo que creamos es como un espejo de los otros. Entonces, ese ego, ese yo, es realmente un espejo. Es el espejo con el que vemos a los demás y con el que nos vemos a través de los demás.
Y de aquí podríamos hacernos una pregunta, por ejemplo, de ¿quién soy cuando no soy lo que yo soy? Analícenlo un poquito y vean que generalmente somos lo que no somos cuando estamos siendo ante los demás, porque queremos que nos vean, como les había comentado hace un momento, de tal o cual forma, o actuamos de manera que no se den cuenta las demás personas cuáles son nuestras heridas de la infancia, nuestras heridas de nacimiento, mismas que todos tenemos. Creo que, bueno, si no conocen sobre las heridas de la infancia, sería conveniente que también leyeran un poco sobre ellos, porque es como que la base, y ya les hablaré ahorita un poquito más en el eneagrama, pero es como que la base precisamente de el por qué nuestro ego está tan desarrollado. Y el ego no quiere decir, no es algo malo o algo bueno, o sea, aquí vamos a quitarnos los adjetivos, ya sea calificativos de bueno o malo, ni nada de eso, sino que más bien el ego es algo que debe de existir porque es parte de nuestra personalidad y es con lo que nos manejamos normalmente. Es también lo que nos hace cuidarnos de ciertas amenazas que pudieran haber y pues yo pienso que el ego es algo intrínseco, que no es ni bueno ni malo y que es necesario en nuestra existencia. Por otro lado está el ser, lo que viene siendo nuestra esencia. Y desde el ser somos proactivos y respondemos con eficiencia y podemos elegir nuestra actitud de pensamientos y conductas. Sin embargo, si no nos conocemos, que es en la mayoría de los casos, es muy difícil que nosotros estemos presentes desde el ser en el día a día o en los momentos de nuestra conciencia, ¿no? Cuando estamos despiertos desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a dormir. Y para esto, para ser consciente del ser, se puede hacer un balance en nuestras vidas y poder concientizar tanto nuestras cualidades y nuestros defectos para estar ahora sí que conscientes de actuar desde el ser y no desde el ego. Cuando actuamos desde el ser, que es nuestra esencia, es cuando se puede decir que estamos más conectados con el alma, estamos conectados con nuestra alma y entonces todas las personas somos buenos, todas las personas siempre desde nuestra esencia y de nuestro ser, nuestra alma es buena y estamos unificados con los demás y siempre lo que queremos es hacer el bien y ser buenas personas. Lamentablemente, cuando el ego interviene, es cuando dejamos de estar en el ser, dejamos de estar centrados con nuestra esencia, con nuestra alma y actuamos pues como esos espejos en defensa de nuestras propias heridas. Para tener un cambio en nuestras creencias y en nuestra perspectiva de vida, debemos conocernos. Es muy importante el autoconocimiento y el autoconocimiento nos enseña en qué momentos estamos más conectados con el ser y en qué momentos estamos más conectados con la sombra, que es lo que viene siendo el ego, y nos permite asimismo abrazar esa sombra, abrazar esa emoción, ese sentimiento y esa actuación para ser más conscientes y cada vez actuar como un mejor ser humano, como un mejor ser. Asimismo, para conocernos podríamos hacer unos ejercicios, por ejemplo, escribir en alguna parte nuestras cualidades, cuáles son las 5 principales cualidades que consideramos y cuáles son nuestros 5 principales defectos. Y ser muy auténticos con eso, ¿no? Entonces es como un balance de vida en donde también vamos a calificar las distintas áreas de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, fijarnos en nuestro yo físico. ¿Qué es lo que hacemos? O sea, ¿cómo nos alimentamos? ¿Qué tanto ejercicio hacemos a la semana? ¿Cómo está nuestra salud en general? ¿Qué tanto dormimos o descansamos? Si nos gusta nuestra imagen,
y qué tanto orden existe en nuestra vida, ¿no? En eso podría ser en el físico. En la parte emocional podemos ver cómo es la relación conmigo mismo, la relación con mi pareja, la relación con la familia, la relación con nuestra familia extendida, o sea, todo lo que son primos, tíos, etcétera, o hay algunos amigos que se vuelven casi familia también, y por ejemplo en el trabajo, también en la relación, en nuestras relaciones, ya sea en la escuela o en el trabajo. Para hacer un balance del yo mental podemos pensar si sabemos jerarquizar las circunstancias de vida, qué es lo más importante, qué es lo urgente, qué es lo necesario, si nos gusta aprender, si en cuestiones de si hay ruido, qué tanto, por ejemplo, el ruido nos puede limitar, cuáles son las creencias también que nos están limitando, si sabemos organizar nuestro tiempo, si tenemos tiempo para meditar, para reflexionar. Y eso también puede llevarnos a un yo potencial, de que es cuando nos empezamos a preguntar si sabemos quiénes somos, o sea, quién soy yo, sé para qué soy bueno o para qué soy buena, si sé qué quiero en la vida, si sé por qué lo quiero o para qué lo quiero y cómo puedo hacerlo, ¿no? Entonces, haciendo este balance, calificando nuestra vida en general, en esta forma general, en cada uno de los aspectos, podemos darnos cuenta qué tanto estamos conectados con nuestra esencia, con el alma, o qué tanto estamos viviendo en el yo, y pues tomar el camino necesario para generar un efecto compuesto, que esto vaya haciendo que cada vez estemos más en la esencia y en el ser y menos en el yo. Una vez generalizando todo esto, ahora ya les voy a plantear en sí lo que es el eneagrama y cómo se conforma cada una de las personalidades o eneatipos, que son 9. Y ustedes, al irlos escuchando, vayan ya sea escribiendo o palomeando con cuáles se identifican y con cuáles no. Es muy importante que al irlo escuchando no vayan a decir, esto me gusta, entonces sí me identifico, o esto no me gusta, pues voy a poner que no me identifico. No, no se trata de eso. Se trata de que cuando lo escuchen, ustedes digan, sí, efectivamente así soy, aunque no me guste. O efectivamente así soy y me gusta mucho serlo. Pero que sean lo más realmente rectos, lo más claros, lo más certeros con esto que ustedes vayan sintiendo al ir escuchando las características de cada uno de los eneatipos del eneagrama. El eneagrama proviene del griego enea, con doble N, que significa 9, y grama, que es trazo o diseño. Se originó en el Medio Oriente hace ya más de 2500 años y su aparición en nuestra época se debe a George Ivanovich Gurdjieff. Se hizo más popular ya en los años 70 a través del boliviano Óscar Ichazo y de su discípulo, un psiquiatra llamado Claudio Naranjo, quien comenzó a aplicar el eneagrama para estudiar la personalidad, pero ya desde una perspectiva psicológica. Entonces, pues el eneagrama es un círculo que tiene adentro como un triángulo equilátero y también tiene una héxada. El círculo simboliza la idea de que todo lo creado forma parte de una misma realidad. El triángulo equilátero, el que es el central, enseña que cada una de estas creaciones interdependientes está compuesta a su vez por una trinidad, como el hecho de que las cosas no son solo blancas o negras, sino que también hay grises, ¿no?, dentro de la realidad. Y la héxada, que es una figura abierta de 6 lados, muestra que el cambio y la evolución son lo único que permanece en el paso del tiempo. Es por eso que ustedes pueden busquen el eneagrama y vean la imagen. Entonces eso representa cada parte de los gramas, ¿no?, de los trazos, el triángulo, el círculo y la héxada. Esto nos da como un manual de instrucciones de la condición humana, el eneagrama,
A través de él podemos comprender las motivaciones profundas y muchas veces inconscientes, sobre todo, que hay detrás de todas nuestras conductas y nuestras actitudes. El símbolo del eneagrama está muy relacionado con las 9 principales pasiones de la condición humana, que son la ira, la soberbia, la vanidad, la envidia, la avaricia, la cobardía, la gula, la lujuria y la pereza, 7 de las cuales son conocidas como los 7 pecados capitales, que salieron de la famosa caja de Pandora, ¿recuerdan? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo funciona el eneagrama. El eneagrama funciona básicamente, como les decía, como una radiografía de nuestra condición humana, tanto del lado del ego, que es lo que hablamos en un principio, como del lado del ser, que es el lado luminoso, se puede decir, ¿no? Todos tenemos un poco de los 9 eneatipos, pero abriendo totalmente nuestro corazón y yéndonos bien a lo profundo, a nuestra herida de nacimiento que les decía, a nuestra herida de la infancia y siendo sinceros con nosotros mismos, es cuando vamos a poder encontrar cuál es nuestro eneatipo dominante. Es por eso que les pido que pongan mucha atención en cada uno de los eneatipos y, como les digo, vayan señalando, escribiendo, subrayando con cuál de ellos se están identificando, con cuáles características, porque esa es la forma en que tenemos para conocernos. Si bien también podemos ver que tenemos un poco de los 9, eso, sobre todo uno, es el que nos va a revelar quiénes somos, y ese va a ser nuestro eneatipo dominante, al que le vamos a llamar el eneatipo dominante. También, por otro lado, tenemos a descentrarnos o a centrarnos en uno u otro eneatipo. Hay características que nos centran más hacia un número de eneatipo y hay otras características que nos descentran o que nos hacen salirnos de ese eneatipo. Generalmente cada uno de los eneatipos está relacionado con otros 2, uno en el que se descentra más y otro en el que se centra más. Entonces, al trabajar con los eneatipos, en la parte oscura, lo que es la parte del ego, debemos fijarnos en lo negativo de nuestro eneatipo. O sea, ¿cuál es el eneatipo? O sea, ¿qué es lo negativo que tenemos? Como les decía, que a lo mejor no me gusta ver eso, pero sé que yo tengo esa forma de ser. Un ejemplo, soy muy enojona o tengo mucha ira y no me gusta hacerlo, sin embargo, sé que lo tengo. Pero centrarnos en el eneatipo que tenga esa característica, porque podemos ver que sí es parte de nosotros, ¿no? Y también para trabajar la parte luminosa o la parte del ser, nos debemos de fijar en lo positivo del eneatipo, tanto del que sintamos que es como nuestro más dominante, como en los 2 que se relaciona dicho eneatipo. Ahora, también el eneatipo tiene alas. Las alas son los números o los eneatipos que están a los lados de cada uno. Por ejemplo, si ustedes lo están viendo, en el eneatipo número 9 tenemos al lado el eneatipo 1 y al lado el eneatipo 8. Esas serían las alas del eneatipo 9, ¿sí? Y el eneatipo 9, si ustedes se fijan, tiene 2 flechas también, donde se centra hacia el eneatipo 6, o se descentra al eneatipo 6, y se centra al eneatipo 3, o se descentra al eneatipo 3. O sea, el 9 está relacionado con el eneatipo 6 y con el eneatipo 3. Y sus alas vendrían siendo el eneatipo 1 y el eneatipo 8. Espero que esto vaya quedando más o menos claro. También el eneatipo se divide por tríadas. Hay tríadas porque abarca 3 de los eneatipos. Por ejemplo, está la tríada visceral o del instinto, que son los eneatipos 8, 9 y 1. Luego está la tríada que viene siendo la emocional, la que se relaciona con las emociones, y vienen siendo los eneatipos 2, 3 y 4. Y está la tríada mental, que son los eneatipos 5, 6 y 7, que esto se relaciona más pues con la mente, como su nombre lo indica. Vamos a comenzar con el eneatipo número 8,
identificado con el ego, ¿sí? Primero las características que lo identifican más con el ego, así vamos a ir con todos los eneatipos. Primero vamos a ver las características que los identifican más con el ego y luego vamos a ir con las características que los identifican más con el ser. Pero antes de empezar, esta tríada, por ejemplo, visceral o del instinto, tiene unas características que tienen los 3 eneatipos, tanto el 8 como el 9 y el 1. En esta tríada, por ejemplo, a los eneatipos, como les digo, se les denomina viscerales porque son los primeros en actuar. Antes de pensar o de sentir, primero actúan. Su herida de nacimiento se ha enquistado sobre todo en la falta de serenidad y su conflicto dominante es la ira, la rabia. Buscan libertad y autonomía y al no poderla conseguir es por eso que se vuelven iracundos, ¿no? En determinado momento. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Una falta de serenidad, una falta de aceptación en general. Pero ahorita cada uno lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, el 8 se le denomina el protector. Sus emociones dominantes son la lujuria, la vulnerabilidad, la agresividad y la culpa. Son personas controladoras y protectoras e imparten justicia a su modo. Sin embargo, su fijación es la lujuria y el exceso. ¿Qué es a lo que le tienen miedo? Tienen miedo a perder el control y a ser vulnerables. Y su herida de nacimiento es que se sintieron humillados por alguna figura de autoridad. ¿Qué es lo que buscan? Buscan libertad y autonomía, viven a la defensiva y son los más reactivos del eneagrama. Si tú te encuentras con un 8 enojado, córrele. más vale que corras. Les gusta estar al mando y su trastorno de personalidad es de ser psicópatas. Son gente que generalmente siempre está en el poder y tratan de controlar o controlan a los demás. Representan la agresividad, son intensos, fuertes e intimidantes y les gusta estar al mando, ser los jefes y ser líderes. También tienden a ponerse del lado de la vulnerabilidad. En este caso se vuelven como protectores, pero al mismo tiempo no soportan a los débiles. ¿Ok? Entonces se ponen del lado de los débiles como que los defienden. Sin embargo, son personas que no soportan a los que son personas débiles, sobre todo. Son introvertidos y son personas difíciles de conocerse, ya que tienen que estar realmente en un círculo de confianza para que se puedan abrir. El 8 representa la culpa, siempre culpa a los demás y se siente culpable y al mismo tiempo acaba siendo víctima de sus reacciones. ¿Qué hace también el 8 cuando está en el ser? El 8 se va un poco hacia lo que viene siendo el eneatipo 5 para aislarse del mundo y para protegerse. Ya van a ver cómo es el eneatipo 5. Entonces no les voy a decir mucho de las características de los otros eneatipos, sino que vamos a ver más bien las características generales para que no se confundan ahorita viendo cada uno de ellos, ¿de acuerdo? El eneatipo 8, cuando está más conectado con el ser, es una persona protectora y ayuda a los demás de forma magnánima. Sustituye la culpa por la responsabilidad y se neutraliza con el perdón a sí mismo y a los demás también. Reconoce que tiene derecho a cometer errores y que en realidad no existe la maldad. Tiende a la justicia y se olvida de la venganza. Desde su esencia es líder, compasivo, constructivo, sensato e intuitivo. Es magnánimamente poderoso y dueño de sí mismo, y conecta con su poder personal, siendo magnético y seductor. Son realmente las personas más seductoras de lo que viene siendo el eneagrama. Continuemos con el eneatipo 9. El eneatipo 9 se le denomina el pacificador. Sus emociones predominantes son la pereza, la apatía y la resignación. Les frena la pereza, tienen flojera de ánimo y de espíritu. Buscan la comodidad y la inercia.
se funden con el entorno y les cuesta mucho expresar sus necesidades. Entienden todas las opciones y es muy difícil discutir con ellos, pues evitan como pueden crear o caer en el conflicto. Entonces siempre van a dar la razón, siempre van a decir que sí. Como tienen miedo al conflicto, tienen miedo a que también su ira salga y a la confrontación, por lo que no toman partido y prefieren adaptarse e identificarse con los demás más que enfrentarse a ellos. Generalmente son personas que pasan desapercibidas y se van hacia la negación del ser y a la inconsciencia. Son indolentes e incapaces de decir no y poner límites. Y sufren del trastorno pasivo-agresivo. El eneatipo 9 también, ya conectado con el ser, son muy buenos mediadores, son realmente muy buenos calmando los ánimos y poniéndose en un equilibrio total. Al salir de la zona de confort, tienden a la acción consciente y a la proactividad y son muy participativos y enérgicos. Se permiten también, ya estando en el ser más bien, no se permiten ni anularse ni que los infravaloren. Se conectan en determinado momento con lo emocional y con su talento y su vocación, lo que van desarrollando para contribuir al mundo. Aquí en este eneatipo hay muchas personas que son, se pueden decir espirituales o porque representan todo lo que es la energía de la espiritualidad, de lo invisible, de la armonía, de la paz interior, y sus cualidades son muchas veces invisibles para los ojos de los demás. Es por eso que los 9 también son personas que se involucran en corrientes filosóficas y espirituales. Sigamos con el eneatipo número 1. Al eneatipo 1 se le denomina el perfeccionista. Su rasgo más típico es la ira y el enfado. Son intolerantes y tienen la capacidad de identificarse con todo aquello que les molesta, porque tienen una idea de cómo deben de ser las cosas y la realidad, y cuando no encaja con su manera de verlo, viven amargados o quejándose de todo. Una persona que se queja mucho y demás podría ser un eneatipo 1. Su trastorno de personalidad es el trastorno obsesivo-compulsivo. Todo tiene que ser en el momento que ellos quieran, como quieran y donde quieren. Todo debe estar en orden, son inflexibles y rígidos, y tanto con los demás como consigo mismos. Son personas también muy organizadas y metódicas que les cuesta delegar o trabajar en equipo. Y son muy moralistas porque se centran en lo que puede ser mejor. También son juiciosos, buscando la perfección y señalando en términos de bien y mal. Para ellos no hay tanto gris, ¿no? Es bien o está mal. Les afecta lo que piensen los demás de ellos, les afecta mucho, y si se equivocan, bueno, les da pena ajena. No se permiten tampoco el placer y solo sienten que son amados si todo lo hacen bien y si no rompen las reglas de cómo deben de ser las cosas, ¿no? Como les dicen o como creen que deben de ser las cosas. Viven enojados y enfadados normalmente, pero no lo expresan porque eso sería imperfecto a sus ojos, ¿no? También. Cuando se conectan un poco más con su esencia, con su alma, hacen una verdadera autocrítica desde la aceptación y comprenden por qué y para qué son como son. Aprenden a sentirse, a apreciarse, no a estar siempre perfecto y sin imperfecciones, ¿no? Se aceptan tal y como son y empiezan a estar en paz por cómo son también, y la ira se va convirtiendo en una serenidad. Empieza a aceptar al mundo y a los demás tal y como son y se convierten en el cambio que quieren ver en ese mundo. Consideran los errores necesarios para aprender y aceptarse, y de ahí ya se vuelven flexibles, tolerantes y respetuosos. Son personas disciplinadas, íntegras, coherentes, tienen la capacidad de discernir,
Son visionarios, elocuentes, pero también aprenden a callarse la boca y ser compasivos en lugar de juzgar. Con esto estamos terminando con los primeros 3 eneatipos y que vienen siendo la tríada visceral, como les comenté. Ahora iniciemos con la tríada emocional o de los sentimientos. Estos son los eneatipos 2, 3 y 4. Estos eneatipos primero sienten antes que pensar o actuar. En estos eneatipos el ego se ha enquistado sobre todo en su parte emocional. La falta de autoestima es el problema existencial fundamental de estos 3 eneatipos y comparten la tristeza, la vergüenza y la lástima como emociones predominantes. Se preguntan siempre qué tienen o quién tienen que ser para que los demás los quieran y siempre quieren llamar la atención de algún modo. Por ejemplo, el 2 ayuda para que lo quieran, el 3 triunfa para que lo valoren y el 4 dramatiza para llamar la atención. Lo que estos eneatipos deben trabajar son el amor propio, la valorización y descubrir su verdadera identidad sin importar lo que piensen los demás de ellos. Iniciamos con el eneatipo número 2. A este se le denomina el altruista. Sus emociones dominantes son el orgullo, la soberbia, el apego, la dependencia emocional. Son personas que fingen humildad para tapar su profundo orgullo, porque eso es lo que tienen, un orgullo muy profundo, son muy soberbios, pero fingen humildad y fingen dar, pero ¿para qué? Para que les den, no lo hacen de corazón, cuando están en el ego, ¿de acuerdo? Requieren sentirse necesitados y dan fingiendo no esperar, pero precisan ese agradecimiento. Se desviven por y para los demás para que los quieran y tienen una falta de autoestima, que no se sienten dignos de amor ni les gusta la soledad. Su generosidad siempre es egocéntrica. Generan mucha dependencia emocional y apego y son muy atosigadores y entrometidos. Son las personas que no te las puedes quitar fácilmente de encima y aunque no les pidas ayuda, están ahí siempre tratando de ayudarte. Y además, si no les respondes como ellos piensan, se vuelven agresivos, controladores y vengativos. Ahí se pueden dar cuenta que se vuelven un poco hacia el eneatipo número 8. También ya dentro de lo que viene siendo el ser, es otra cosa, porque aquí se vuelven personas realmente altruistas, generosas y empáticas. Su esencia es la humildad y se ocupan primero de sí mismos y después de los demás, pero dando con el corazón. Se convierten, pueden ser de los mejores amigos que alguien puede tener y también la soledad empieza a convertirse en su compañera de vida y se empiezan a amar a sí mismos y aprenden a ocuparse y amar a ese niño interior que tienen dentro y que sienten que los demás no ven, ¿no? Así se pueden ir a su mundo interior, hacia el autoconocimiento, hacia la introspección y hacia la creatividad. Y también aprenden a pedir ayuda y a ser generosos sin pedir nada a cambio. Continuamos con el eneatipo número 3. Este eneatipo se le identifica como el triunfador. Es máscara pura. Aquí sí es totalmente máscara. Se desarrollan en función de brillar para el resto de las personas. Tienen una profunda vanidad. Están muy identificados con ya sea su trabajo, su profesión o con lo que se dedican, porque suelen conseguir lo que se proponen, pero a costa de lo que sea. Les gusta el éxito, buscan el éxito, el aplauso, el reconocimiento. Su herida de nacimiento viene de la sensación de no ser valiosos por quienes son, sino que valen por lo que tienen o por lo que dan a los demás, pero no por lo que son. Esa es su principal herida. Y piensa que la gente siempre quiere de ellos lo que tienen, entonces siempre quieren causar muy buena impresión.
Suelen ser personas falsas, fingen y se adaptan para crear esa buena impresión. Son hipócritas y presumidos y alardean de sus triunfos y méritos. Siempre son los que siempre triunfan, los que tienen más que los demás, ya saben, ese tipo de personas, ¿no? Aquí su trastorno de personalidad viene siendo el narcisismo y quiere buscar que lo valoren, porque su principal miedo es el fracaso, ¿sí? Si está muy en el ego, muy perdido, pues, se puede decir, se vuelve muy perezoso, muy decaído, se siente fracasado y se siente vacío emocionalmente. Pasa a ser un poquito como el eneatipo 9 en la parte descentrada, y su vergüenza está en reconocer que lleva una máscara. No les gusta reconocer que llevan esa máscara. Sin embargo, cuando se conectan al ser, cuando se conectan a esa esencia que todos poseemos, son seres sinceros y muy productivos. Caminan siempre hacia la autenticidad, a ser quienes son, y se liberan de lo que piense la gente de ellos. Son muy fieles a sí mismos y buscan lo que les haga sentir bien y les proporcione dicha. Deja de fingir y quiere aportar un valor añadido al mundo, pero ya realmente desde su valía personal. Pone mucha atención hacia sus valores, a honrar su talento y a poner a su voz interior en acción. Se quita la máscara y es honesto y auténtico. Se vuelve motivador, apasionado y desde el ser es muy eficiente y productivo. El dinero aquí ya no se convierte en su objetivo, sino que su objetivo se convierte en crear riqueza para sí y para los demás. Y se empiezan a valorar a sí mismos por lo que son y no por lo que hacen. Aquí se les recomienda mucho a estos eneatipos dedicarse a hacer lo que les gusta hacer y tener tiempo para cultivar eso que les gusta hacer y relaciones auténticas, y no nada más vivir en la máscara o en el ego. Y el último eneatipo de esta triada emocional es el eneatipo 4, que se le denomina el especial o el rebelde, puede ser, ¿no? El eneatipo 4 necesita muchísima atención, tiene miedo de no existir y vive con la sensación de que él viene a ser alguien especial, de que son personas especiales que no son como todos los demás. Su herida de la infancia es que no se sienten vistos, sienten que la gente no los ve, se sienten invisibles. Y su compulsión más profunda es la envidia. Están muy, muy pendientes de los demás y siempre cree que nunca tendrá aquello de lo que carece. Vive enganchado en el pasado, necesita llamar la atención siendo diferente a los demás. Son gente que generalmente se disfraza, bueno, se pintan el cabello, se ponen tatuajes, no sé, de alguna forma se visten diferentes, siempre quieren llamar la atención. Se mira a sí mismo pero no se ve y se pierde en el laberinto de su propio yo, ¿no? Generalmente personas que son muy melancólicas y muy deprimidas tienden a la depresión. Representan el complejo de inferioridad y se sienten solos, incomprendidos e inadaptados. Son personas muy egocéntricas, siempre están yo, mí, conmigo, y son adictos al sufrimiento y a la melancolía, que son sus compañeros de viaje siempre, ¿no? Son trágico-románticos y viven desequilibrados, atormentados. Su trastorno de personalidad son generalmente bipolares o maníaco-depresivos. Utilizan mucho el drama y el sufrimiento para, sobre todo, llamar la atención. Y se vuelven mendigos emocionales, mendigos emocionales, y necesitan que se les quiera. Construyen unas relaciones de dependencia muy fuertes y apegadas y utilizan mucho el chantaje emocional. Sin embargo, una vez pasando al ser, yendo conociéndose a sí mismos y viendo por qué son como son, vuelven a empezar al mundo saliéndose de sí y se ponen al servicio de los demás. Son empáticos y creativos. Comienzan a interesarse por todos los demás y minimizan las referencias a sí mismos. La envidia aquí la convierten en admiración y su esencia se vuelve la creatividad, la originalidad
y la introspección. Son ecuánimes y ven lo bueno en lo malo y lo malo en lo bueno. O sea, son equilibrados, son personas demasiado equilibradas y ecuánimes cuando están en el centro y son muy equilibrados en su ser. Perciben la realidad con neutralidad y trabajan en lo banal y lo superficial. Saben que lo importante no son ellos, sino lo que se da a través de ellos. Se aceptan como son, se ordenan, se organizan y se equilibran. Entonces se vuelven seres muy conectados con su ser y muy disciplinados. Aquí terminamos entonces con la tríada emocional o la tríada de los sentimientos. Les platicaré finalmente de la tríada del pensamiento o la tríada mental. Esta tríada está compuesta por los eneatipos 5, 6 y 7. Y estos eneatipos primero piensan antes de actuar o de sentir. Buscan la orientación y que alguien les diga lo que tienen que hacer. Son demasiado pensamiento y demasiada mente y sufren de miedo, de inseguridad, paranoia y ansiedad generalmente. Lo que tienen en común esta tríada es la falta de confianza. ¿Ok? E iniciemos con el eneatipo número 5. A este eneatipo se le conoce como el aislado. Es el que teme expresar sus sentimientos. Son personas que temen expresar sus sentimientos y que generalmente están muy aislados. Tienen miedo a exponerse, a sentir y a abrirse y relacionarse con los demás. Acumulan sus emociones. Son totalmente ascetas y se caracterizan por la avaricia emocional y no saldrán de su escondite hasta que estén bien seguros de que tienen suficiente energía para enfrentar al mundo. Temen conectar con los demás y con su corazón y se sienten abrumados por las emociones o los sentimientos que les expresan los demás. No saben cómo actuar al respecto cuando alguien se abre con ellos. Nunca se sienten preparados para pasar a la acción. Siempre están en la teoría, son muy dados a la lectura y están metidos en los libros, pero de que lleven la teoría a la práctica es muy difícil. Su herida de nacimiento es el de no ser capaces. Sienten que no son capaces. Les apasiona la soledad y se encierran en sí mismos. Son personas tímidas, retraídas. Es el arquetipo del nerd totalmente, ¿no? De los que consideramos como nerds. Su trastorno de personalidad es el autismo. No ven, no oyen, no conocen, no saben y no comparten ni expresan sus sentimientos. Tienden a irse a los excesos y sin capacidad para conectar y comprometerse con otros seres humanos, también ellos. El eneatipo 5, sin embargo, va poco a poco conectando con el ser y entonces empieza a investigar en gran profundidad. Se vuelve un investigador de gran profundidad, se vuelve totalmente autosuficientes. Miren, una persona 5 puede ser de esas personas que se la pasan horas, días y meses tal vez viendo, por ejemplo, cómo se aparean los insectos o cómo va cambiando de color o cómo camina o cómo se va rompiendo la crisálida de una mariposa y que lo podemos ver a través de su fotografía. Esas son generalmente personas 5 las que están detrás de eso, ¿no? Su cualidad esencial es el desapego y les permite comprometerse con todos los demás. Aquí su mente es bastante innovadora y pueden entrar en el área de otros seres humanos preservando su independencia emocional. Aquí ya aprenden a preservar su independencia emocional y pueden ya compartir con los demás. Tienen una capacidad muy grande de relativizar las cosas y aprenden a comprometerse e implicarse también. Conectan con su ternura, conectan con la inocencia y conectan con la acción. Son curiosos e investigan con mucha perspicacia y también encuentran el equilibrio en su cuerpo, mente y corazón. Entonces ya actúan, piensan y sienten equilibradamente, se puede decir. Convierte el conocimiento en sabiduría
y experimenta mucho menos sufrimiento, logrando con ello la paz. Y así pasamos al eneatipo número 6. El eneatipo número 6 se le conoce como el temeroso. Su fijación principal es el miedo. Los 6 son los más miedosos de todo el eneagrama. Suelen imaginar siempre los peores escenarios. Buscan la autoridad, pero al mismo tiempo huyen de ella porque les impone. Fingen mucha autoconfianza, pero ocultan un profundo miedo a todo lo que les pueda pasar. Siempre están pensando lo peor. Todo el tiempo están alertas, fantaseando y proyectando hacia el temor. Su herida de nacimiento es la falta de confianza en sí mismo por generalmente sufrir de violencia o de incongruencia con la autoridad. Teme tomar decisiones, está secuestrado por la mente y es cobarde porque siempre piensa lo peor. Cuestiona y confronta para destruir la seguridad ajena. Esto es que generalmente se vuelven así como de repente muy valientes y son los que empiezan a cuestionar a figuras de autoridad sobre todo para hacerlos ver mal o quedar mal, y los que quedan mal son ellos, ¿no? Y generalmente eso es por su inseguridad y tratan de destruir la ajena porque no tienen la propia, ¿no? Su trastorno de personalidad es la paranoia y son muy sociables para pedir consejos. O sea, son de los que siempre están y dime tú qué hago y esto, piden consejos. Ahí sí se vuelven muy sociables, pero para tomar una decisión, ya que lo hacen, culpan a quien les dio el consejo normalmente, ¿no? Y siempre tienen una máscara, tratan de verse como personas exitosas y triunfadoras y sobresalir, pero generalmente son inseguros y tienen muchísimo miedo a ser traicionados. Y poco a poco también van conectando con el ser y pueden ser los más valientes y buenos compañeros que hay. Tienen mucha confianza y coraje, encuentran la confianza, encuentran el coraje en sí mismos, trascienden el miedo y trascienden la inseguridad. Se convierten en los valores, en los mismos valores, lo que ahí ya les permite tomar decisiones alineadas a su propia eficiencia y a su propia referencia. Miran siempre hacia adelante y confrontan su propia ignorancia. Confían en sí mismos y en la vida. La seguridad la encuentran dentro de sí y creen que el conocimiento es una decisión personal. Así atraviesan el miedo y se encuentran con su vida soñada. Con esto su mente se relaja, confían y toman de la energía espiritual. Se conectan con la confianza en su corazón y su brújula interior y se convierten en alguien valiente, heroico. Son personas que realmente puedes confiar en ellas y que te hacen sentir una seguridad tremenda. Y terminando con estos 7 eneatipos y con la tríada de lo que vienen siendo la tríada mental, es el eneatipo número 7. El eneatipo número 7 se le conoce como el entusiasta. Tiene mucho miedo al dolor y a sufrir, entonces siempre va a buscar algún aliciente que le quite el dolor o el sufrimiento. Y la gula es el trastorno de personalidad principal del 7. Es hiperactivo, huye del presente y siempre está planificando futuros. No profundiza en nada, es muy superficial y no se puede hablar en serio con él normalmente, con estas personas número 7. Se ponen una máscara de alegría y evitan el dolor en todas sus formas. Hacen chiste de todas las situaciones trágicas, inclusive son de los que si están en un funeral generalmente siempre están riéndose o haciendo chistes. Buscan la distracción con lo divertido o con lo fácil. Son adictos a todo lo que les parcha el dolor y no pueden estar en silencio y no pueden con el drama. Son insaciables
veloces, acelerados, dispersos y se aburren fácilmente. Su herida de nacimiento es el vacío, se sienten vacíos y se pasan de banales y no podemos contar con ellos. Son personas con las que no se puede contar porque su banalidad es muy grande. Cuando también están muy en el ego, son muy críticos, muy enfadados, muy prepotentes, y esto se debe más que nada a que no están conectados con su ser y se la pasan huyendo de sí mismos. Sin embargo, al conectar con el ser, van poco a poco volviéndose muy animados y capaces de disfrutar el presente como nadie. Pasan del hacer al ser. Se liberan de las adicciones y se vuelven abundantes y alegres. Aprenden a estar presentes y a ser dichosos. Pasan por un proceso de desintoxicación del ego y viven conectados con el ser. Aquí sí ya se conectan con el ser, con la quietud, con la meditación, y aprenden a sentir y a abrazar su dolor. También aprenden a apreciar la naturaleza y es lo que se vuelve el disfrute de su vida. Dejan los vicios, porque generalmente también son las personas más viciosas del eneagrama, pero dejan los vicios y entonces maduran, desarrollan la constancia y la presencia, y la gula que tenían la convierten en sobriedad. Así también aprenden a estar en soledad y, por ejemplo, a abrazar la sobriedad y pasar del ruido al silencio. Y leen y están más consigo mismos y meditan y se desapegan de los estados emocionales y se vuelven más conscientes de sus adicciones, alejándose de ellas. Pues muy bien, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Pudieron encontrar su eneatipo dominante? ¿Pudieron encontrarse en alguno de estos 9 eneatipos algo que les caracterice sobre todo más que otros? Ojalá y así haya sido. Y en una próxima entrega, en un próximo programa, les continuaré hablando un poco más del eneagrama, pero aquí ya, ¿qué es lo que podemos hacer en determinado momento para transformarnos? Y también aquí sí voy a relacionar ya lo que vienen siendo los eneatipos, que vienen el descentramiento y el centramiento, y las alas. ¿Cuáles alas pueden ser las dominantes o no dominantes? Vamos a centrarnos un poco más en eso. Esto ya fue algo muy general, pero considero que con esto ustedes ya pueden darse una idea de por qué y para qué son como son y cuál es su personalidad. Muchísimas gracias por escucharme, por acompañarme. Yo los acompaño de corazón a corazón. Soy Gina Navarrete y esto es Maitri, el arte del bien amarse, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Muchísimas gracias por acompañarme.